Venimos a la casa de Dios no solamente para alabarlo, para glorificarlo, pero venimos también porque queremos escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y usted sabe cómo Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra y de su espíritu. Amén. Así es como el Señor nos habla. Inclusive con los cantos que estábamos entonando en esta noche, el canto que habla acerca de la iglesia de Dios, una de las estrofas dice que la Biblia guía nuestro ser. Amén. Y Cristo es el Rey. Amén. Entonces, esa es la forma como Dios nos habla y esa es la forma como Dios nos dirige también, a través de su palabra y de su espíritu. Y si la iglesia de Dios no predica conforme a la palabra y conforme al espíritu, entonces no puede ser la iglesia de Dios. Por eso es que nosotros somos un pueblo peculiar, porque la iglesia de Dios es dirigida por Dios y es guiada por la palabra y el espíritu. Vamos a ponernos de pies en esta noche, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé su dirección. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, así como decía este canto, nosotros éramos nada, Señor, y tú nos buscaste. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que tú nos busques? Para que tú desees tener comunión con nosotros, Padre. ¿Quiénes somos, Señor? Para que tú quieras hablarnos, para que tú quieras instruirnos, para que tú quieras bendecirnos, Señor, porque somos bendecidos a través de tu palabra en tantas maneras, Padre Celestial. Y en esta noche, Padre, humildemente nos acercamos delante de ti, Señor. Somos vasijas rotas, Padre, te necesitamos. Amén. Señor, si vamos a sobrevivir a esta vida y a estos tiempos, Señor, es mejor que reconozcamos ya mismo, Señor, que te necesitamos, Padre. Todos te necesitamos, Padre, en este lugar. Desde la que está parada aquí en este momento, Señor, hasta el más pequeño que pudiera estar escuchando en esta noche, Padre. Te necesitamos, Padre. Necesitamos tu espíritu. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu veracidad, Padre Celestial. Y en esta noche no confiamos en nuestras fuerzas ni en nuestro conocimiento, Señor, porque tú lo aboles, Padre Celestial. Está nulo para ti, Señor. Confiamos en tu palabra y en tu espíritu, Señor. No permitas que digamos nada, Señor, que no venga de tu palabra. Amén, amén. Reprende al diablo, Padre Celestial, en todas sus maneras, en el nombre de Jesús. Reprende nuestra carne también, Señor. Reprende el cansancio, reprende las preocupaciones, reprende todo aquello, Señor, que viene de nuestra carne, Señor, que no es conforme a tu espíritu, Padre Celestial. Conforme a la carne, Padre Celestial, no queremos nada en esta noche, queremos todo conforme a tu espíritu. Amén, amén. Y Señor, que aquellos que vamos a escuchar tu palabra, incluyéndome a mí, Padre, que seamos alentados, que seamos corregidos, que seamos, Padre Santo, atraídos hacia ti. Y sobre todo, Señor, como escuchábamos en esta noche, en estos cantos, que seamos obedientes. Amén, amén. Para que podamos ser parte de tu familia, Padre. Yo no quiero ser parte de otra familia, Señor. Quiero ser parte de tu familia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así puesto de pies, hermanos. Vamos a todos abrir nuestras Biblias en Marcos 9, del 33 al 35, y voy a pedir a mi esposo que me esté ayudando con las escrituras en esta noche. Tengo un par de escrituras. Con la ayuda de Dios voy a tratar de ser consciente, como lo dije anteriormente, del tiempo y de todo lo demás. En esta noche, aunque sería una noche de estudio bíblico, no vamos a tener un estudio bíblico en realidad donde todos podemos participar, hacer preguntas. Va a ser un mensaje por causa de la forma que todo se ha venido desarrollando en las actividades anteriores y los contratiempos que hemos tenido, pero vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Vamos a ir a Marcos 9, del 33 al 35. Vamos a leerlo todos juntos. Del 33 al 35, todos juntos. Amén. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Usted sabe que creo que todos aquellos que tenemos ya un tiempo de estar en los caminos del Señor, sabemos que hubo un momento en el que hubieron dos de los discípulos, y básicamente de eso se trata. Por esa razón no quise leer los versículos anteriores, porque es muy fácil para mí simplemente explicarles qué es lo que está sucediendo aquí. Pero estos dos versículos en esta noche son el fundamento para el peso que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo sé que eso es un peso que el Señor puso en mi corazón, porque orando, mientras yo estaba teniendo un día, uno de mis devocionales, era mi devocional, pero el Señor me habló en una forma tan clara, en una forma personal también, hermano, porque si el Señor, aquellos que predicamos o compartimos su palabra, no nos va a hablar a nosotros primero, entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que ser nosotros los que primero recibimos la lección de parte de Dios. Y en estos versículos, usted sabe que estos discípulos estaban disputando entre ellos de quién de ellos era el mayor, porque usted sabe que lastimosamente es nuestra naturaleza humana querer saber quién es el favorito. Eso sucede en una familia grande donde hay muchos niños, eso sucede en los trabajos, cuando usted tiene situaciones con los compañeros de trabajo, eso sucede en la escuela, cuando usted tiene compañeritos donde el maestro siempre tiene, usted sabe, uno que puede ser su favorito, y lastimosamente los seres humanos somos así, esa es nuestra naturaleza. Y estos discípulos que estaban siguiendo a Jesús en estos tiempos eran discípulos que no habían sido llenos del Espíritu Santo todavía, porque el que viene a corregir esas cosas en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Usted me entiende? Y entonces en estos tiempos ellos estaban disputando entre ellos quién de ellos era el mayor. Y aquí es donde Jesucristo, que sabía que era lo que ellos estaban disputando, les dice en el versículo número 35, entonces Él se sentó y llamó a los 12. Usted ve, quizás no eran todos los 12 los que estaban disputando entre ellos de quién era el mayor. ¿Usted me entiende? Existen otras versiones en la palabra de Dios donde es muy específico, más específico, pero yo quise escoger esta. Pero cuando Él los llamó a todos, porque estos eran sus discípulos, Él, mejor dicho, quiso llamarlos a todos para tener que aclararles acerca de esto, de lo que ellos estaban disputando. Usted sabe que cuando usted viene a la casa de Dios, hay mensajes que quizás a usted no lo van a tocar igual que la van a tocar a la hermana Isis. Hay mensajes que no van a tocar a mi esposo de la misma manera que me van a tocar a mí. Usted sabe. Hay cosas que otros, que quizás es solamente para uno, pero Dios lo envía para todos. Porque todos los demás también necesitan estar sabidos y necesitan estar advertidos. Y entonces Él dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿De qué queremos hablar en esta noche, hermanos? En esta noche queremos hablar acerca de la humildad que Dios acepta. La que Dios acepta, no la que es de acuerdo a mi raciocinio, no la que es de acuerdo a mi concepto propio, no la que es de acuerdo a la que el profesor de la escuela me enseñó, no la que usted sabe, es de acuerdo a como Dios la acepta. Si le pudiéramos poner un título a este pensamiento en esta noche, ese sería la humildad que Dios acepta. Y usted sabe que yo encontré algo muy interesante en el diccionario, porque siempre me gusta ir al diccionario para que podamos ver qué veracidad la que hay en la palabra de Dios, que todas estas personas que escriben los significados en el diccionario creen que ellos lo inventaron. Se equivocaron porque los conceptos los puso Dios en la Biblia y Él los inventó antes de que ellos los pusieran en papel. Y yo leí acerca de lo que es la humildad según el diccionario. Le voy a pedir a mi esposo, por favor, lo lean. Prestemos atención, hermano, por favor. Esto es lo que es la humildad de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española y de todo aquello que usted que podamos pensar. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento.
Es un valor que fomenta la empatía, la compasión y la consideración hacia los demás, generando relaciones saludables y constructivas. Generando relaciones favorables y constructivas. La persona humilde está abierta a aprender de las demás para crecer y mejorar. Amén. La humildad también se refería en el deseo de ayudar a los demás, la generosidad y la disposición a contribuir al bienestar de los demás con características de la humildad. Es el opuesto a la soberbia y altivez. Gracias, si me lo puedes dar. Este concepto, y es la razón por la que lo quiero tener aquí, esto es lo que dice el diccionario. Pero usted sabe que todos estos conceptos que dicen en el diccionario es algo que en esta noche vamos a poder encontrar en la palabra de Dios, cómo es que Dios nos enseña acerca de cuál es el tipo de humildad que Él acepta. Usted sabe que vivimos en una sociedad y nosotros mismos cometemos ese error, hermanos. Nosotros pensamos que una persona humilde es la persona que es calladita, es la persona que se viste muy pobre, es la persona que vive en una chocita, es la persona que no tiene quizá mucha forma para, no es muy elocuente para tener que hablar. Pero usted sabe que la humildad en su esencia no es eso. Inclusive usted lo acaba de leer. Esto obviamente es mi letra porque yo lo escribí de lo que yo encontré en el diccionario de Google. Pero si usted escuchó lo que dice, no habla absolutamente en nada acerca de esa parte que tiene que ver con lo físico o lo tangible. ¿Usted entiende? Y en la palabra de Dios, usted sabe por qué razón fue que Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Porque cuando Él bajó aquí a la tierra, Él no nació en un palacio lleno de sirvientes, lleno de cosas. Él nació en la forma normal y natural que todo el mundo nacía en esos tiempos. Es más, Él nació en un lugar donde no había ni preparada una cuna para Él de seda. ¿Usted me entiende? Ahí fue donde Cristo fue. Y desde ahí Él nos enseña acerca de su humildad, que Él vino a esta tierra no para tener que ser servido. Y hay un versículo que habla de eso. Él vino para tener que servir. Para eso vino Jesucristo. Pero miren qué interesante lo que dice este concepto del diccionario. Dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Quiere decir que una persona que es humilde sabe que no lo conoce todo. Una persona que es humilde sabe que no puede hacer todo. Y dice, y debilidades, y en obrar de acuerdo a este conocimiento. La persona que es consciente de que tiene limitaciones en conocimiento, en habilidades, tiene ciertas debilidades en ciertas cosas, esa persona está dispuesto a tener que buscar la ayuda para tener que tener ese entendimiento o esa habilidad o ayuda en esa debilidad que esa persona tiene. Dice que es un valor que fomenta la empatía. ¿Usted sabe qué es la empatía? La empatía es compasión. Y la consideración a los demás, generando relaciones saludables y constructivas. ¿Y qué es la compasión o qué es la empatía? Es cuando usted está dispuesto a atravesar por algo, o usted está dispuesto a ponerse en los zapatos de alguien que está pasando por una situación. Eso es la empatía, porque es prácticamente un sinónimo de la compasión. La persona humilde está abierta a aprender de los demás para crecer y mejorar. Usted ve, esa es la actitud de una persona que quiere ser humilde. Está dispuesta a decir: enséñame, yo quiero aprender. Está dispuesta a que si alguien viene y lo corrige, está dispuesta a ser suficientemente capaz de decir: ok, es cierto, yo pude haberlo hecho de otra forma, pude haberlo dicho de otra manera,
Yo escuchaba a un hermano, ahorita creo que estaba testificando o que estaba predicando de un hermano de la Iglesia de Dios, creo que era en Chicago, que él decía que usted sabe que los amigos, los que son buenos amigos, le van a decir a usted la verdad, usted sabe, aunque muchas veces duela. Y por esa razón es que sabemos que Cristo es nuestro amigo. Porque Él vino para compartir su verdad con nosotros. Él vino porque Él quería una relación con nosotros. Y por eso Él es nuestro ejemplo de la humildad. Dice que la humildad también se refleja en el deseo de ayudar a los demás. Usted ve a dónde está la humildad. En su deseo de usted poner los intereses de otros por encima de los suyos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando Él bajó aquí a la tierra y se convirtió en uno de nosotros? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él demostró este tipo de humildad. Él tuvo el deseo de tener que ayudarnos en la condición en la que nosotros estábamos. Porque Él quería que una vez más volviéramos a ser uno con el Padre. Él quería que una vez más Él pudiera alcanzar la mano del Padre y alcanzar nuestra mano y poder unirla. ¿Usted me entiende? Y Él quería que nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. Amén. Dice, la generosidad se refleja en el deseo de ayudar a los demás, la generosidad y la disposición a contribuir al bienestar de los demás con características de la humildad. Es el opuesto a la soberbia. Usted sabe que la soberbia muchas veces pensamos que tiene que ver en sí con ira. Y la soberbia en realidad lo que es orgullo, es altivez. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios en Filipenses 2, del 3 al 8. Y vamos a hablar del ejemplo, de nuestro mayor y mejor ejemplo de la humildad. Filipenses 2, del 3 al 8. Del 3 al 8. Sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Ahí está. ¿Hasta qué versículo 6? Hasta el 8. Hasta el 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí está, no estimó el ser igual a Dios, ahí está, con cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué fue lo que dice ahí? Él se despojó. En otras palabras, Él se quitó el manto que Él tenía y Él agarró este cuerpo de hombre, de carne y hueso, y se lo puso sobre Él. Él se despojó. Amén. Hermanos, entonces, si Él nos enseñó este tipo de humildad, que Él estuvo dispuesto a tener que venir y vestirse en este cuerpo de hombre, de carne, de hueso, de sangre, que se enferma, que duele, que le da sueño, que le da hambre, todas estas cosas, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a querer aprender de Él? Sigue leyendo, por favor. Tomando forma de siervo, ahí está, hecho semejante a los hombres. A los hombres, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted cree que es una coincidencia que en esta noche Dios nos esté hablando otra vez acerca de la obediencia? ¿Usted sabe por qué la obediencia es tan importante para Dios? Porque solamente una persona que es humilde va a ser obediente. Usted sabe que cuando Dios nos habla a través de su palabra, mientras estamos aquí en esta noche, hermanos, y mientras estamos aquí exponiendo la palabra de Dios, usted sabe qué es lo que Dios está haciendo. Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Amén. A través de su palabra y de su espíritu. Esa es la forma en que Dios nos habla. Dios le está hablando en este momento a la conciencia a la conciencia suya y la mía también. Y no dudo en esta noche que en este momento Dios nos está diciendo a cada uno las cosas en las que Él quiere ayudarnos, corregirnos
Pero usted sabe quién es el único que recibe la ayuda y quién es el que verdaderamente es humilde. El que está dispuesto a obedecer. Amén. El que está dispuesto a corregir. ¿Usted me entiende? Ese es el único que puede recibir la ayuda. No le estábamos leyendo en esta noche acerca de este concepto. Es el tipo de persona que está dispuesta a aprender para crecer, para mejorar. ¿Usted me entiende? Para eso, ese es el propósito. Usted sabe que es gracioso cómo hay personas, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, y estoy tratando de apurarme porque yo deseo que más que yo tener que estarle diciendo cosas, que usted lo pueda ver en la palabra de Dios. Porque usted sabe que yo le puedo decir a usted 1.000.000 de cosas, y yo puedo tratar de ser lo más elocuente y usar las palabras más lindas que yo pudiera usar. Pero el que lo va a convencer a usted es la palabra y el Espíritu de Dios. Amén. Nada ni nadie más lo va a poder hacer. Amén. Pero usted sabe que hay personas que piensan que son humildes y no lo son. No lo son. Y vamos a ver por qué razones que le estoy diciendo de que no lo son. Y sabe que algo bien interesante que yo miré en esta parte, porque habla acerca de cómo Jesucristo se despojó a sí mismo. Y este versículo a mí me bendice tanto. Es uno de los versículos y uno de los capítulos que me agradan, me gustan de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Tengo muchos, pero este es uno de ellos, porque dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Usted sabe que los seres humanos tenemos la mala costumbre de querer aferrarnos a los títulos. Tenemos la mala costumbre de querer aferrarnos a nuestras opiniones también. Tenemos la mala costumbre de querer aferrarnos a nuestro propio raciocinio, a nuestro propio concepto. ¿Y usted sabe qué? Ese error lo hemos cometido todos. Digo todos hemos cometido ese error. Usted sabe que cuando yo era una adolescente, yo pensaba que yo sabía más que mis papás. Sí, hermano. Y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Porque todos hemos pasado por ahí, hermanos, pensando de que sabemos más que ellos. ¿Usted me entiende? Y usted sabe y usted sabe por qué sucede eso. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a querer aferrarnos a nosotros mismos. Queremos aferrarnos a nuestros conceptos. Queremos aferrarnos a nuestras actitudes. Queremos aferrarnos a nuestro raciocinio. Queremos aferrarnos a yo lo veo de esta manera y no me importa si me lo enseñan así. Entonces no estás siendo humilde. Si tú lo estás viendo de esa manera, entonces este mensaje es para ti. Porque en esta noche Dios te quiere decir cuál es la humildad que Él acepta. Usted sabe que los siervos de Dios, todos aquellos que Dios ha llamado para su ministerio, deben de tomar la actitud de un siervo, así como Cristo lo hizo. Y vamos a ir a Mateo 20, del 25 al 28. Así como Cristo lo hizo. ¿Tú quieres trabajar en el reino de Dios? ¿Tú crees que ser un pastor se ve muy bonito? ¿Quieres predicar así como el pastor y tú sabes vestirte en una forma así y la autoridad y el liderazgo que el pastor tiene? Hay personas que quieren ser un diácono, que quieren ser un ministro, pero si tú lo estás haciendo por el título, porque te quieres ver bonito, no va a funcionar. Porque Cristo era el Hijo de Dios. Y acabamos de leer que Él no buscó aferrarse a ese título. No buscó aferrarse a ese título. Él se despojó del título. Y Él se convirtió en siervo. ¿Usted sabe hasta qué punto? Hasta el punto que la palabra de Dios lo dice. Él fue obediente hasta la muerte. Amén, amén. Y muerte de cruz. Amén, amén. ¿Usted entiende? Entonces, si tú quieres ser parte activa del ministerio de Dios, olvídate del título. Un pastor, un ministro, un diácono, una persona que dirige, una persona que toca instrumentos, una persona que está en el coro, una persona que canta alabanzas, y cual sea que sea tu área en el ministerio, tú vas a tener que vestirte de Cristo. Amén. ¿Y tú sabes cuál fue la ropa de Cristo? Obediencia hasta la muerte. Amén. ¿Tú sabes cuál fue la ropa de Cristo? Fue humildad
humildad. ¿Tú sabes cuál fue la ropa de Cristo? Siervo. Él se convirtió en un siervo. Amén. Todos aquellos que son parte de un ministerio, hermanos, eso es lo que son. Son siervos de Dios. Así es que no nos dejemos llevar por el título o por lo bonito que luce el saco o por lo bonito que luce la ropa o por el liderazgo. No, hermanos, si tú trabajas en el reino de Dios y eres parte de un ministerio, ponte el manto de Cristo sobre ti, vístete de Cristo. Amén. Y aprende quién era Cristo primero, porque la palabra de Dios dice que Él era manso y humilde de corazón. Vamos a leer Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién iba a ser? El que quisiera ser grande entre vosotros, ¿quién iba a ser? Vuestro servidor. Vuestro servidor, ahí está. Sígueme. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí está. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. ¿Usted sabe cuál es la humildad que Dios acepta? Esta, la que Cristo nos dejó. Aquí lo dice la palabra de Dios. El que quiera ser el primero va a tener que ser el siervo de ustedes. Así es de que si tú quieres trabajar en el reino de Dios, si tú quieres ser parte del ministerio de Dios, y tú lo puedes ser, porque Dios no está viendo lo poco elocuente que eres, o esto o aquello, en tus debilidades. Dios te puede fortalecer, porque así lo hizo con Pablo también cuando él tenía un aguijón en la carne. Usted sabe. Entonces tú puedes ser parte de un ministerio y Dios te puede usar, pero vístete de Cristo, vístete de siervo, porque vas a necesitar tener ese mismo espíritu de Cristo sobre ti y en ti. Amén. Y usted sabe que esto es algo que yo mencioné en la ocasión anterior cuando estábamos teniendo, el lunes pasado que estábamos teniendo el ayuno congregacional y la oración. Y mientras compartíamos un pequeño pensamiento antes de hacerlo, y me siento movida en mi corazón a tener que decirlo, hermanos, porque es algo que esto es personal mío, yo quiero que ustedes entiendan. Yo no estoy aquí parada, hermanos, para suplementar a mi papá. Eso tiene que estar claro como el agua. Yo no estoy aquí poniéndome como pastor, porque el pastorado es un llamado que Dios hace. Yo no puedo ponerme como una pastora solo porque creo que yo puedo, creo que yo esto, pero no. Si Dios no me llamó, no va a funcionar. Y créame, eso es verídico. Si Dios no lo llama a usted y usted se pone, así como hemos hablado acerca de los reyes en varias ocasiones, eso se va a caer, eso no va a funcionar. El pastorado no es algo que tampoco vamos a hacer un quórum aquí. Usted me entiende, usted sabe lo que es un quórum, ¿verdad? Cuando hay un grupo de personas y ellos eligen y la mayoría y todo eso. No. Y vamos a ver quién es el pastor. No, eso no funciona así tampoco. Dios te tiene que llamar al pastorado. Y aún para cualquier cargo que tú tengas en el ministerio de Dios, asegúrate que Dios te ha llamado. Porque si Dios no te ha llamado, pudieras estar trayendo una maldición sobre ti. Dios te tiene que llamar. No es que los hermanos te elijan porque yo creo que él sí puede, porque tiene estas cualidades. No funciona así, hermano. Y tampoco es una herencia, déjenme decírselo. Esto no es que mi papá fue pastor y ahora yo voy a ser pastor o voy a ser pastor. Dios tiene que llamar. Esto no es por herencia tampoco. Esto no es una compañía de la familia de Jarano Valladares. ¿Usted me entiende? Y aquí porque es una compañía. Ahora mi papá ya no está, entonces ahora vamos a ser nosotros los herederos. No, eso no funciona así, hermano. Usted sabe que para tener una función en el ministerio de Dios, número uno, usted tiene que estar preparado. Usted tiene que vestirse de Cristo primero. Número dos, asegúrese que Dios lo ha llamado. Cuando nosotros, mi esposo y yo, hicimos este viaje, hermanos, eso no fue, yo siento en mi corazón y yo creo. No, hermanos, esto fue, vamos a ayunar. Dios
ha impresionado algo en mi corazón. Hermana Nelly, ¿cómo eso se hace? ¿Cómo es que usted dice que Dios le dijo, que Dios le impresionó? Si usted tiene una relación personal con Dios, usted lo debería de saber. Porque si Dios es mi amigo, y lo es, y ha sido el mejor amigo que yo he tenido desde que yo he sido pequeña. Si yo tengo un amigo, ¿qué es lo que pasa con ese amigo? Usted no tiene una relación con ese amigo. Usted sale a comer con esa amiga, usted tiene una conversación con esa amiga, usted platica con esa amiga y esa amiga platica con usted. Usted hace cosas especiales con esa amiga. Usted sabe cuando esa amiga suya o amigo suyo está pasando por algo, aún muchas veces ni le dicen nada, pero usted sabe. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿por qué razón es que Dios lo impresionó en nuestro corazón? Porque Dios tenía un propósito que solamente Él conoce. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él sabe cuál es el propósito, y el propósito que Dios tenga siempre va a ser para Él mismo, para su honra, para su gloria, para su reino. Pero cuando mi esposo y yo, regresando a eso, sentimos este peso de parte de Dios, porque así comienza, hermanos, comienza con un peso. ¿Cómo es que Dios habla, hermana Nelly? ¿Y cómo es eso de que Dios le dijo? ¿Usted sabe cómo comienza? Comienza con un peso. Usted comienza a tener un peso en su corazón en orar por algo o por alguien. Y así comenzó. Y luego yo vine donde mi esposo y él estaba teniendo el mismo peso. Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios acerca de los que estamos casados, que somos una sola carne. Amén. Usted sabe que aparte de que él sea mi esposo, él es mi hermano en Cristo. Amén. Y había unidad ahí, unidad de mente, unidad de corazón, unidad de espíritu. Eso tiene que estar ahí. Entonces comenzamos a orar al respecto. Y comenzamos a orar y le dijimos: Señor, tú sabes que hay ciertas cosas que nosotros necesitamos dejar en orden para nosotros poder ir. ¿Y usted sabe qué hizo Dios? Él fue poniendo todo el rompecabezas junto. Entonces, ¿cómo supimos nosotros que Dios nos había dado, nos había puesto este peso en nuestro corazón? Ahí está. ¿Cómo Dios habla? Ahí está. Si usted tiene una relación con Dios, usted va a saber cuando Dios le está diciendo algo. Usted sabe que es tan sencillo como eso. Cuando usted diga, vamos a usar un ejemplo. Cuando usted era niño y usted hacía algo malo, ¿no había algo aquí en su conciencia que le decía a usted: eso que hiciste está mal, papi te va a pegar por eso que hiciste, mira a ver qué vas a hacer porque te va a pegar? ¿Usted sabe qué es eso? Nosotros le llamamos conciencia, pero en realidad esa es la voz de Dios. Siendo niños, y está aquí en la mente. Usted sabe que cuando usted ya ha sido salvo y usted deja a Dios, usted sabe qué es lo que sucede. Cuando usted hace algo malo, esa vocecita viene y le dice: tú sabes que la vida que estás viviendo está mal. Tú sabes que esto que tú estás haciendo te va a traer consecuencias. Esa es la voz de Dios. Y entonces, ya leímos del versículo 25 al 28. Ahora vamos a ir y vamos a ver primero estábamos viendo acerca del concepto de humildad según Jesús. Y ya vimos cómo Jesús ha sido y sigue siendo nuestro ejemplo. Amén. Ahora el punto número 2 es este. ¿Cuáles son las marcas del humilde según la Biblia? Número 1, usted sabe dónde están las marcas de una persona que verdaderamente es humilde en la Biblia. No es la persona que dice yo soy humilde, porque usted sabe qué sucede, y aquí lo vamos a ver en la palabra de Dios ahorita. Normalmente las personas que se creen humildes no son humildes en realidad. No lo son. Una persona que es humilde no dice que es humilde tampoco. Una persona que es humilde tampoco, usted sabe, hace o dice cosas para tener que alabarse a sí mismo. ¿Usted me entiende? Pero hay personas que piensan que son humildes. Y Dios está diciendo en esta noche: ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que es la humildad. Pero esta es la humildad de acuerdo a Dios, hermano. Usted sabe que si usted viene y le enseña esto a una
afuera que es pecador y que piensa que es humilde, no va a entender esas cosas, porque esto es para que nosotros, los hijos de Dios, lo comprendamos, y si hay que corregir algo, también lo tengamos que corregir. Vamos a ir a Proverbios 27:2. Estamos viendo el aspecto número 2 acerca de la humildad que Dios acepta, las marcas del humilde según la Biblia. Número 1 están en nuestro testimonio. Proverbios 27:2. Si mi esposo me puede seguir ayudando ahí, por favor, si no, yo lo tengo aquí y lo puedo leer rapidito. Voy a leerlo rapidito, hermano. Yo sé que él está ahí haciendo, está ayudando, está haciendo lo de la cámara también. Vamos a ir a Proverbios 27:2. Dice: alábete el extraño. Miren que yo ni había llegado a este versículo y se lo acabo de decir. Una persona que es humilde no dice que es humilde. Ahí está el primer. Por esa razón es que la primer marca de la persona que es humilde, de acuerdo a Dios. ¿Me dejas decir algo? Sí. Sí. La persona que es humilde no tan solamente no lo dice, sino que no lo reconoce incluso. No lo reconoce. Exacto. El hecho de no reconocerlo es para no expresarlo. ¿Verdad? Exacto. En la mente no reconoce que es humilde. Exacto. Pero no solamente eso, es que una persona que es humilde, y vamos a regresar otra vez al concepto que estábamos leyendo, al primer concepto. Usted sabe que la persona que es humilde, lo primero que estábamos leyendo es que está dispuesta a tener que ser enseñada para esa persona crecer. ¿Usted me entiende? Amén. Usted sabe que en esta noche, para escuchar esta palabra de Dios, hermanos, tenemos que ser humildes. Amén. Hay ciertas cosas en las que Dios me habló a mí personalmente. Es mío, es personal. Deben de haber en esta noche ciertas cosas que Dios le está hablando a usted. Usted sabe. Y yo no, hermano, yo no esperé al servicio para tener que venir al altar, aunque definitivamente si lo escucho en un mensaje y sé que Dios me está hablando ahí, claro, tengo que venir al altar y presentarme delante de Dios. Pero cuando Dios, porque esto yo lo he tenido en mis bosquejos desde hace como 2 semanas, cuando yo mencioné que estaba leyendo mi devocional y el Señor impresionó en mi corazón compartir esto con ustedes. Usted sabe que cuando yo supe las áreas y las cosas que Dios me estaba diciendo, yo no esperé, deja ver si llego hasta el domingo. No, hermano, ahí mismito me arrodillé y lo arreglé con Dios. Porque si usted es humilde, usted va a reconocerlo. Y usted va a estar dispuesto a decir: Señor, enséñame más, dime más, quiero saber más. Usted sabe que hay un canto en el himnario, que yo no sé si ustedes lo conocen, creo que no, pero se lo vamos a enseñar antes de regresar, que dice: más de Jesús yo quiero tener, más de su gracia y poder, más de su presencia, o sea, es más. Así de que, Señor, si me vas a corregir, Señor, sigue, corrígeme, enséñame más. Ahí es donde está la verdadera humildad. Solamente aquel que está dispuesto a ser enseñado es el que es verdaderamente humilde. Pero vamos a regresar a la palabra de Dios. Proverbios 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Quiere decir que cuando yo voy a testificar, no puedo estar testificando acerca de mí. Déjame testificar acerca de Dios. Amén. Y te voy a decir un testimonio acerca de mí, que sea acerca de lo que Dios hizo en mí. Pero ¿de quién estoy hablando en realidad? Al fin, usted sabe, como cuando en la escuela le decían: mire, lea este párrafo y diga el pensamiento principal. Si usted está dando un testimonio, y esto es enseñanza práctica, hermanos, tenemos que aprender cómo testificar. Porque recuerde que cuando venimos a la casa de Dios, no es la casa de Nelson, no es la casa de Nelly, no es la casa de la hermana Isi, es la casa de Dios. Amén. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos para estar con Dios. Amén. Es por Amén. Dios. Amén. Entonces, si vamos a testificar, ¿de quién vamos a testificar? De Dios. Y si vamos a decir algo acerca de nosotros, que sea para tener que decir lo que Dios hizo por ti. Amén. No lo que yo le doy gracias a Dios porque yo no soy esto, yo no soy. No, hermanos, es acerca de Dios. Dale la gloria a Dios. Y aún en muchas ocasiones, cuando estés pasando por una situación personal, todo
asegúrate que le das la gloria a Dios y que hablas acerca de Dios. Porque el culto o el servicio no es acerca de ti o de lo que estás pasando o de esto o aquello, es acerca de Dios. Amén. Por eso la gloria debe de ser para Dios. Amén. 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 Y esto es enseñanza, esto es algo práctico que la palabra de Dios nos está enseñando. Hermano, yo se lo decía en la clase anterior, leer el libro de Proverbios es un libro excelente, hermano. Amén. Excelente porque está lleno de sabiduría. Y usted sabe qué, vamos a ver también cómo usted puede ver que una persona que es humilde siempre va a estar conectada con esa sabiduría. Usted sabe qué es lo que hace el libro de Proverbios en todas las páginas. En todas las páginas le enseña, le corrige. ¿Usted quiere ser humilde? Lea el libro de Proverbios. Corríjase, que le enseñe acerca de la vida, que le enseñe acerca de Cristo, que le enseñe, porque le va a enseñar de todo. Le va a enseñar hasta de la vida. Alabe del extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ahora vamos a ir a Efesios 4 del 1 al 2. Si me puedes ayudar, mi amor. Efesios 4 del 1 al 2. Del 1 a 2. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya, ahí, gracias. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Trata de soportar si esto o aquello te molesta de esta o aquella persona. Sopórtalo. ¿Tú quieres ser humilde? Tienes que comenzar por ahí. ¿Usted sabe cuántas cosas Cristo tuvo que soportar? ¿Usted sabe que tuvo que soportar Cristo también? Cristo tuvo que soportar que la gente lo siguiera por interés. La vez pasada estábamos hablando acerca de esto, cuando estábamos compartiendo un pequeñito pensamiento antes de orar en el ayuno congregacional. Usted sabe que Cristo se lo dijo a la multitud. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Amén. Por eso, ustedes me siguen porque los sano, porque saco demonios. Pero ellos en realidad no estaban interesados en Cristo. No estaban interesados en Cristo. Pero usted ve esto, aún con eso, que Jesucristo tuvo que soportar eso, tener que saber que toda aquella multitud lo estaba siguiendo, no en realidad porque querían saber de Él, pero usted sabe que dice la palabra de Dios que Él tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin un pastor. Él vio por encima del interés egoísta de todos ellos, hermanos, porque eso es lo que hace un corazón humilde. Eso es lo que hace un corazón humilde. Mira por encima de los defectos. Mira por encima de la hipocresía. Mira por encima de todas esas cosas. Eso fue lo que Cristo hizo. Así es de que estamos chequeándonos en esta noche cómo está nuestra humildad. ¿Usted me entiende? Estamos haciendo un chequeo en esta noche de cómo están. Y estamos aprendiendo en esta noche cuál es la humildad que Dios acepta, no es la tuya, porque a Dios no le interesa tu humildad o tu concepto. Dios te creó a ti. Amén. Y te creó con un propósito. Y así como mi esposo hablaba en la ocasión anterior, el creador es Él. Él tiene derecho a decir, mira, así en esta forma te diseñé. Y usted sabe que es lo más increíble de todo, que el propósito y el diseño de Dios está lleno de amor. Amén. Es perfecto. Amén. Está lleno de su compasión. Amén. Hermano, usted sabe que si Jesucristo hubiera sido hondureño, vamos a llevarlo al hondureño ahora. Usted sabe que si Jesucristo hubiera sido hondureño, Él dice, mire, ya con usted, olvídese, ya no más. Y cuando alimentó a toda la multitud, déjeme decirle algo, hermano. Usted sabe que lastimosamente en Estados Unidos nosotros los hondureños tenemos una
pésima fama en cuanto a la comida. Porque cuando usted va a un restaurante hondureño en Estados Unidos, es una cosita así lo que reciben. Así, una cosita de frijolitos. ¿No le parece familiar eso a usted? Porque yo he ido a los restaurantes aquí y tenemos esa mala fama. Y a mí personalmente, y se lo digo porque tengo el derecho porque soy hondureña, no me gusta ir a un restaurante hondureño, no porque la comida no me guste, porque amo a mi país y estoy orgullosa de mi país, pero desearía que no tuviéramos mala reputación y mal concepto que la gente tiene de nosotros, porque ya han habido otras personas que me lo han dicho. Ellos no saben que soy hondureña y me dicen, tú sabes que aquel restaurante es rico, pero no me gusta porque me sirven así. Y si Jesucristo hubiera sido hondureño, habría alimentado a aquella multitud y hubieran sobrado todas aquellas canastas. Porque cuando Cristo los alimentó, se aseguró que los alimentaba. ¿Usted me entiende? Imagínense si Cristo fuera así. ¿Por qué razón entonces es que nosotros nos tenemos que medir a Cristo? Porque Él es la mejor medida, hermanos. No nos midamos los unos a los otros. Porque si yo me mido con mi esposo, usted sabe, número uno, lo estoy haciendo mal. Número dos, no voy a cambiar. Nada va a suceder ahí. Yo me tengo que medir con Cristo. Es con Cristo que tenemos que medirnos. Usted sabe que hay muchas personas que se han ido de congregaciones porque ellos han dicho, no, para yo ser como fulano, como mengano. ¿Y quién te mandó a ti a medirte con ellos? Si tú te fuiste, tú te quisiste ir, porque tú no tenías una experiencia con Dios, porque tú no querías ser humilde y tomar el ejemplo de Cristo. Esa es la realidad. ¿Quién te mandó a ti a estarte midiendo con fulanito o menganito? Esto no es acerca de mi esposo, de mi hija, de mi mamá, si ellos se van. Esto es acerca de Dios y yo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el día del juicio, ¿usted sabe quiénes vamos a estar ahí? No va a ser mi esposo, ni mi hija, ni mi mamá. No, vamos a ser Dios y yo, solos. Así es de que si tú estás en la iglesia de Dios, deja de medirte con los demás. Mídete con Cristo y te vas a dar cuenta que te falta mucho. Porque a todos nos falta, hermanos, mucho. Y a mí no me interesa cuántos años usted tiene en la iglesia de Dios, o a mí no me interesa si usted nació en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano y a mí me hace falta muchísimo. Amén. ¿Usted me entiende? Así es. A mí no me interesa cuántos años usted piensa que tiene sirviendo al Señor, ni la hija de quien usted sea o el hijo de quien usted sea. Sígase midiendo a Cristo y usted va a ver cuánto a usted le hace falta. Vamos a ir ahora a Proverbios 11:2. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las marcas del humilde según la Biblia. ¿Cuál es el primer concepto? En nuestro testimonio. Proverbios 11:2. Si quien quiera que lo tenga, por favor que lo lea. Si tú lo tienes, mejor leerlo, por favor. Proverbios 11:2. Cuanto viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Miren qué interesante. Cuando viene la soberbia no es solamente, casi siempre el concepto lo añadimos más hasta la persona que es llena de ira. ¿Usted me entiende? Pero la soberbia es altivez, es orgullo. Dice, viene también la deshonra. ¿Tú sabes por qué? Porque acabamos de leer aquí mismo en Proverbios, que sea otro el que te alabe, y no tú. Amén. Y era como decía el hermano Fernando. Y mire qué intercalado está el concepto que él mencionó con lo que yo había mencionado anteriormente. Una persona que es humilde no lo dice. Muchas personas piensan que son humildes, pero lo andan diciendo. Y si no lo dicen con sus palabras, lo dicen en la forma que hablan, lo dicen en la forma que se alaban, lo dicen en las cosas que dicen acerca de sus éxitos, de sus cosas, de sus etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted me entiende? Una persona que es humilde ni sabe que es humilde. Es más, no se siente que está en ese nivel. Siente que le hace falta humildad. ¿Usted me entiende? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Con los humildes está la sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que una persona, hermano,
que es humilde, también va a ser sabio. Miren qué cosa tan interesante. ¿Usted sabe por qué una persona que es humilde es sabia? Lo leímos al principio. Porque el que es humilde está dispuesto a aprender, está dispuesto a ser corregido, está dispuesto a ser guiado, está dispuesto a ser enseñado. Esa es una persona que es humilde. Por eso una persona humilde también va a ser sabia. No es acerca de solamente, mira, déjame ver si me puedo poner aquí como sombrero el libro de Proverbios. Hermano, no funciona así. Si tú lees el libro de Proverbios, agárrate de la silla, porque vas a recibir mucho, mira. En todo. Si eres padre, si eres madre, como madre, si eres hijo de Dios, en tus finanzas, en tu forma de vestirte, en tu forma de actuar, en tu forma de ser, en tus actitudes, en tu reputación, en tus labores en el trabajo, con tu familia, con tus hermanos. Prepárate, porque mira, esto va a ser todo el libro. Pero tú sabes qué te va a dar el libro de Proverbios. Sabiduría. Amén. Pero para que llegues a ser sabio, primeramente tienes que ser humilde. Amén. Porque eso es lo que va a seguir haciendo el libro de Proverbios. Una palmada tras otra. Pero si tú estás dispuesto a aguantarlo, cuando ya tú llegues a Proverbios 31 y hayas podido aguantar toda la paliza y hayas dicho, Señor, sí, en esta área sí, Señor, en esta área sí también, Señor, vas a ser sabio. La persona que es humilde, esa es una de las características, es también sabio. Proverbios, ya leímos Proverbios 11, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tercer último punto acerca de la sabiduría que Dios acerca? Que finalmente podemos acercarnos a Dios en verdad y en humildad. Vamos a ir a Salmos 51, 17. Y ya estamos concluyendo con estos versículos. Salmos 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué son? El espíritu quebrantado. Y una persona con un espíritu quebrantado, ¿qué está demostrando? Humildad. Ajá. Al corazón contrito y humillado. ¿Y qué? Contrito y Y humillado. humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios quiere. Contrito. Contrito no significa también humillado. Está diciendo humillado y humillado. En otras palabras, humíllate y después humíllate un poquito más. Porque si tú quieres tener una relación con Dios, te va a costar eso. Vas a tener que ser humilde y aceptar la corrección de Dios. Si no quieres ser corregido, entonces no eres humilde. Así de sencillo. ¿Quién lo dice, hermana Nelly? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice. ¿Y quién te lo está diciendo en esta noche? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te lo dice. Si tú no quieres ser corregido, entonces no eres humilde. Y tú no eres materia para Dios. Dios no te puede usar. Tú no puedes tener una relación con Dios si tú no quieres ser humilde en querer ser corregido. Necesitamos la corrección, hermanos. No podemos estar aquí tratando de corregir al pecador cuando usted sabe que dice la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Dice, si mi pueblo se humillare, amén. ¿Qué más dice? Y me buscare y se convirtiere de qué? De sus malos caminos. Pero ¿qué dijo? Se tienen que humillar. Amén. ¿Y a quién estaba hablando Dios? Al pueblo, a su propio pueblo. Amén. ¿A quién le habla Dios en la carta a la Odisea? ¿No le habla a la iglesia? Amén. No podemos estar aquí dándole a los pecadores. ¿Y qué de nosotros? Los primeros que somos llamados a ser humildes y a buscar el rostro de Dios en humildad y dejar que Dios nos corrija. ¿Usted sabe quién? Dios se lo está diciendo a la iglesia. Amén. Hay que empezar por ahí. La limpieza tiene que comenzar en la casa. Usted no puede ir a limpiar la casa de nadie. Limpie la suya primero, para que después usted pueda tratar de alcanzar al vecino que necesita limpiar su casa. Usted sabe que estoy hablando de una forma espiritual. Amén. ¿Usted me entiende? Vamos a ir ahora a Santiago 4, del 6 al 10. Santiago 4, del 6 al 10.
4, del 6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora quiero pedirle a mi esposo, y me voy a parar ahí, quiero pedirle a mi esposo que vaya por favor a Romanos 1, 28 al 32. Quiero que escuche bien lo que dice este versículo y que usted vea cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, los resiste a los soberbios, el que no quiere aprender, el que no quiere ser corregido, el que piensa, no, yo lo estoy haciendo todo bien, no me corrijas, no me digas. Eso que dicen, está muy esto, muy aquello, yo lo pienso de esa manera. Entonces tú no eres materia de humildad. Y la palabra de Dios dice, Dios te va a resistir porque tú estás siendo soberbio, tú estás siendo orgulloso, tú no quieres aceptar el castigo o la corrección de Dios o la guianza de Dios. ¿Qué dice ese versículo? El 8. Primeramente. 1, 28 a 32. O 1, 28. Sí. Romanos 1, 28 a 32. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Ahí está. Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Que cuál mente? Reprobada. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que tú haces cuando tú no escuchas la corrección de Dios y tú no eres humilde en aceptarlo? Tú estás siendo soberbio. Y mira lo que la palabra de Dios dice ahí. Dios nos entregó ¿a qué? Dice, a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Ahí está. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Inventadores de males, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí está. ¿Tú ves cómo la palabra de Dios cómo Dios te va a resistir? Porque Dios quiere corregir todas esas cosas en tu vida. No, hermana Nelly, pero yo no soy adúltera. No, hermana Nelly, pero yo no soy fornicaria. Y tú has estado murmurando. ¿Usted sabe qué es la murmuración? ¿Qué es la murmuración? A ver, ¿quién me puede decir? Esto no es una clase, pero vamos a participar. ¿Qué es murmurar? Cuando alguien habla mal de otra persona. Eso es murmurar. O de lo que una persona está haciendo o cómo lo hace. ¿Estás tú murmurando? ¿Y no quieres que Dios te corrija? Entonces Él te va a entregar. Él te va a resistir. Y Él te va a entregar a una mente reprobada. ¿Qué es reprobar? ¿Qué es reprobar? Aplazarse. En otras palabras, Dios te va a dejar que tú sigas creyendo de esa manera. Pero tú sabes qué va a suceder si tú sigues creyendo tus propios conceptos y tus propias ideas. Te vas a destruir. Tú solito, no le eches después la culpa a Dios. Tú solito te vas a destruir. Porque Dios te quiso corregir. Dios te quiso enseñar el camino correcto, pero tú necesitabas ser humilde primero. Y dice, y dar gracia a los humildes. ¿Usted sabe qué significa dar gracia a los humildes? No solamente es favor, pero es el Señor te va a ayudar, te va a dar la fuerza para tú poder estar en tu lugar y tener el Espíritu de Cristo, que era como manso y humilde. ¿De qué? De mente, de corazón. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí íbamos a leerlo, Santiago 4, del 6 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Ahí está. Vamos a ver hasta el 10. Afligíos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y usted sabe que, hermano, déjeme decirle algo, y esto yo lo he visto a través de mi vida, en experiencias propias.
Dios ha hecho en mi vida. Hermano, yo prefiero que Dios me levante a que el hombre me levante. Porque el hombre me va a levantar hoy y mañana cuando se enoje conmigo, ya no voy a estar en el mismo lugar. Pero si Dios me levanta, hermano, ahí me voy a quedar con Él. Y no me estoy refiriendo a orgullo. ¿Usted me entiende? Porque este tipo de exaltación no se refiere a exaltación de orgullo. Significa de que Dios les va a mostrar a otros lo que Él pudo hacer contigo porque tú te dejaste moldear, porque tú te dejaste corregir, porque tú tuviste humildad en decir, Señor, enséñame, corrígeme. ¿Usted me entiende? Así es de que si en esta noche, hermanos, ya lo puede decir. Si en esta noche, hermanos, alguno de nosotros se ha dado cuenta que nos hace falta este ingrediente de la humildad profunda